si después... eh, esperen que voy a conectarla como por las dudas, me quedarme sin batería. Ahí está. Bueno, les decía que si alguno tiene alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta ahora, cuando terminemos entonces con este tema, hoy solamente vamos a ver derivada direccional. eh, la semana que viene seguimos después con otro tema, con todo, con extremos. Así que cualquier duda que tengan de lo que vimos hasta ahora, cuando terminamos me pueden consultar. De la profe, el teórico. em, No, la verdad que no sé. Sí vi que, creo que fue la semana pasada, que Nancy les avisó que había tenido un inconveniente y no le iba a dejar unas actividades en el aula virtual, pero supongo que si hoy no les ha avisado nada, entonces tendrán en el horario normal con ella. La fecha del primer parcial y del segundo y del recuperatorio, todo está en el aula virtual, desde el primer día. Bueno, entonces vamos con este tema, arranquemos entonces. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto hace un par de semanas atrás habíamos visto derivadas parciales, eh, y se acuerdan que cuando nosotros calculamos una derivada parcial, eh, si hay paro para el 9, esperen, vamos a parar. Si hay paro para el 9, bueno, esto es algo, la verdad que no sé si es que ya se está hablando, no tengo ni idea, pero si llega a ver, vamos a ver cómo lo resolvemos. Eh, Déjenme lo que lo vea con Nancy, la verdad que no sabía. Sí, claro, que si hay paro de colectivo, lo cual sería bastante complicado para la mayoría llegar. Así que bueno, déjenme que lo hable con Nancy a esto. Yo no estaba al tanto, no sabía que posiblemente podía llegar a haber un paro ese día. Pero bueno, déjenme que lo vea y cualquier cosa les vamos avisando cómo vamos a hacer. Bueno, entonces, cuando veíamos, no, virtual no. Eh, Cuando veíamos derivadas parciales, ¿se acuerdan que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la derivada de una función z, z que es una función de dos variables independientes, y estamos calculando su derivada respecto a una de esas variables, respecto a x, entonces la otra variable permanece constante. En este caso, si nosotros queremos calcular la derivada de este paraboloide, de esta función, en el punto 1, 1, entonces, si vamos a calcular respecto a x, y permanece constante, o sea, esa variable la estamos dejando constante. Con lo cual, si y permanece constante, y igual a 1 en el espacio, es un plano. Y este plano genera una intersección, hay una curva de intersección entre el plano y igual a 1 y el paraboloide. Esa curva de intersección es la curva C1. La tangente a la curva, esta tangente, la tangente T1, la tangente a la curva en este punto en el cual nosotros estamos calculando, la pendiente de esa tangente es la derivada de la función z respecto a x en el punto 1, 1. En el caso de la derivada respecto a y, lo que vamos a dejar constante es x. Entonces, aquí vamos a tener la intersección del plano x igual a 1 con el paraboloide, que es esta curva, y la recta tangente T2, la pendiente de esa recta, es la derivada de la función respecto a y. Dicho esto, vamos un poco ahora a entrar en las derivadas parciales, en las derivadas direccionales. En este caso, lo que vemos acá en esta imagen es un mapa de contorno. ¿Qué quiere decir? Ustedes imaginen que la función temperatura tiene dos variables independientes. Entonces, una función que se encuentra en el espacio. Supongamos que tiene en algunas zonas diferentes
picos. Supónganse que fuera algo así. No va a ser así, pero para que lo entiendan más fácilmente. Cuando nosotros estamos a una determinada altura, vamos a poner otro color, cuando tenemos, cuando la temperatura, esto es X, uy, X, y esto va a ser T, que es la temperatura. Cuando T, por ejemplo, es de 50 grados, tenemos una determinada curva, ¿sí? Que es una curva de nivel. Si fuera 30 grados, tenemos una curva diferente. O sea, son todas las intersecciones que nosotros tendríamos con esa, o sea, todas estas curvas que ustedes ven sobre el gráfico son estas mismas, son todas las intersecciones que nosotros tendríamos a diferentes temperaturas sobre la función temperatura, sobre esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos acá? Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cómo va a ser la razón de cambio de la temperatura en la dirección, por ejemplo, del eje X, vamos a utilizar para eso la derivada de la función temperatura con respecto a X. Si quisiéramos conocer cómo es la razón de cambio de X e Y en distancias, ¿no? Con lo cual tendríamos cómo va cambiando la temperatura a medida, por ejemplo, que nos vamos alejando de la ciudad en la dirección de X, o, o cómo cambia la temperatura cuando nos vamos alejando de la ciudad en la dirección de Y. En ese caso vamos a calcular la derivada de la temperatura respecto a Y. Pero no siempre vamos a ir en una dirección este o en una dirección norte. Si quisiéramos ir en otra dirección, por ejemplo, quisiéramos ir en una dirección sureste, como tenemos acá en la flecha que está de otro color, para eso vamos a utilizar la derivada direccional, porque podemos calcular cuál es la razón de cambio, en este caso, de la temperatura con respecto a la distancia que nosotros que nos vamos alejando, la distancia que vamos tomando, de acuerdo a esa dirección. Bueno, esto es un poco más que nada es de teórico, que ya seguramente lo han visto con Nancy o lo estarán ya cercano a ver. Em, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Para la derivada direccional, ¿cómo nosotros la vamos a definir? Em, Hablábamos entonces de una determinada dirección, que en esa dirección vamos a calcular la derivada, a diferencia de la dirección en X o la dirección en Y. Ahora queremos ir en otra dirección. Si a partir del punto P nosotros tomamos una cierta dirección, de la dirección del vector S, eh, ese vector tiene un determinado módulo, ¿sí? Vamos a tomar una determinada distancia, delta X y delta Y van a ser eh, van a ser las componentes de ese vector S, eh, y el incremento total de la función, entonces, vamos a ir trabajando, esto seguro lo van a ver después con Nancy, si nosotros trabajamos con el incremento total que sufre la función de pasar, por ejemplo, desde el punto P al punto P0, y a su vez nosotros dividimos todo ese incremento por el módulo de ese vector, o sea, por delta S, y luego tomamos el límite, lo que vamos a encontrar es la derivada, entonces, en la dirección de ese vector. La derivada de la función z en la dirección de un determinado vector S va a ser igual a la derivada parcial de z respecto a x por el coseno de alfa, más la derivada de la función con respecto a y por el seno de alfa. Alfa, que es el ángulo que forma ese vector dirección con el eje X. La interpretación geométrica, al igual que como vimos al principio, la interpretación para la derivada respecto a X y respecto a Y, en este caso, la dirección del vector S, en esa dirección vamos a tener este plano, en la dirección de ese vector, ese plano vamos a tener con la función, con nuestra superficie, una determinada curva, y la pendiente de la recta tangente a esa curva es lo que nos va, de la recta tangente a esa curva, es lo que nos va a definir entonces la derivada direccional. O sea, el valor de la derivada direccional es la pendiente de esta recta tangente.
que como sabemos igual a la tangente trigonométrica de este ángulo, del ángulo beta, o sea, del ángulo que forma la tangente con, en este caso, el plano XY. Las derivadas, volvemos otra vez a la definición. Teníamos que la derivada en la dirección del vector S es igual a la derivada con respecto a X por el coseno de alfa más la derivada respecto a Y por el seno de alfa. Las derivadas respecto a X, respecto a Y decimos que son un caso particular de la direccional. ¿Por qué? Porque cuando el ángulo es igual a cero, o sea, si acá el coseno de coseno de cero es 1 y el seno de cero es 0. Entonces, este término, el segundo término, se nos anularía cuando alfa es 0 y nos quedaría la derivada por 1. Entonces, la derivada direccional, cuando el ángulo es 0, quiere decir que el vector dirección, voy a graficarlo acá, tenemos así. Si el vector dirección desde este punto, el vector dirección tiene un ángulo de 0 grados con respecto al eje X, quiere decir que está en la dirección del eje X. Vamos a estar acá. Entonces, la derivada direccional cuando el ángulo es 0 es igual a la derivada parcial con respecto a X. Ahora, si la dirección del vector S fuera de 90 grados, entonces va a ser igual a la derivada con respecto a Y. Vamos a ver acá, coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1, con lo cual el primer término se anula y nos queda solamente la derivada respecto a Y. Por eso decimos que las derivadas parciales son un caso particular de la derivada direccional. Bueno, después los cosenos directores lo vamos a ver cuando usemos funciones de más de dos variables independientes. Sí, sí, sí. Ah, acá, sí. XX, esto es Y. Acá, esto es la dirección en la misma dirección del eje X, porque acá nosotros tenemos el eje X. Esto es X. Entonces, en esta dirección estamos en la misma dirección del eje X, con lo cual acá el vector, si este fuera nuestro vector dirección, forma un ángulo de 0 grados con el eje X. Y si tuviéramos en esta dirección, si el vector tuviera esa dirección, tiene acá 90 grados, ¿sí? Con el eje X, ¿sí? Bueno, vamos a ir directamente a lo nuestro, que son los ejercicios prácticos. Vamos a ver que generalmente se nos van a presentar ejercicios como de este estilo, donde vamos a tener, por ejemplo, calcular la deriva direccional. Con respecto, bueno, nos da como datos, nos puede dar un ángulo, como datos nos puede dar un vector, o nos puede dar, por ejemplo, calcular la dirección de la tangente a tal curva. Entonces ya vamos a ver cómo haríamos en cada uno de esos casos. Por ejemplo, acá en este primer ejemplo, tenemos que calcular la derivada direccional de esta función, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado más xy, en el punto 1, 2, y nos dice que la dirección, acá en este caso nos está dando la dirección como un ángulo, alfa que es igual a 3 cuartos pi. Nosotros vimos que la derivada direccional, lo acabamos de ver, que la ecuación o la definición de la derivada direccional es igual a la derivada parcial de x por el coseno de alfa, más la derivada parcial con respecto a y por el seno de alfa. O sea que alfa ya lo tenemos, es 3 cuartos pi, o sea, ese dato ya lo tenemos. Lo que nos faltaría entonces son las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer eso, vamos a buscar las derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a x, cuando nosotros derivamos a la función respecto a x, vamos a tener 2x más y. Y ahora esto nosotros lo evaluamos en el punto P, vamos a tener 2 por 1 más 2 y es 4. Tenemos ya la derivada respecto a x. Vamos ahora luego con la derivada respecto a y, que va a ser 2y más x. La evaluamos en P y vamos a tener 2 por 2 más 1 y es 5. Entonces, aquí nosotros ya tenemos todos los datos para reemplazar en la definición o la ecuación de la derivada direccional. Vamos a tener 4 por el coseno de 3 cuartos pi más 5 por el seno de 3 cuartos pi. Hay una tablita que nosotros generalmente usamos, por ejemplo, si no tenemos la calculadora. Si tenemos la calculadora es más simple, pero cuando tenemos ángulos notables,
tenemos esta tabla donde nosotros podemos conocer cuáles son las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, para los ángulos notables, 0, 30, 45, 60 y 90. En este caso estamos en 3 cuartos pi. Entonces, 3 cuartos pi, vamos a hacer aquí, vamos, vamos, 3 cuartos pi, acá tenemos 45 grados. Si estamos en 3 cuartos pi, acá también vamos a tener 45 grados. Entonces, si nosotros analizamos, fíjense que tenemos, nos dice que para 45 grados, el seno, vamos a hacer así, el seno, que sería ese segmento, es de raíz de 2 sobre 2. Y el coseno, voy a ver con otro color, es de raíz de 2 sobre 2. Cuando nosotros estamos ahora, lo voy a poner acá para que no nos confundamos, esto es sobre 4, y acá estamos en 3 cuartos pi. En 3 cuartos pi vamos a tener, obviamente va a ser igual, lo que nos va a cambiar acá es el signo. Este segmento es igual, raíz de 2 sobre 2, y acá también va a ser igual, pero la diferencia es que acá estamos en el segundo cuadrante, con lo cual ese valor va a ser negativo, menos la raíz de 2 sobre 2. Entonces, el coseno para 3 cuartos pi es menos la raíz de 2 sobre 2, y el seno para 3 cuartos pi es raíz de 2 sobre 2. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener menos 2 raíz de 2 más 5 medios la raíz de 2. O sea, vamos a sumar estas fracciones. Si teníamos menos 4 más 5, vamos a tener ahora raíz de 2 sobre 2. Aproximadamente sería menos 0,707. Entonces vamos a decir que la derivada para esta función en el punto P en la dirección de alfa, que era 3 cuartos pi, es aproximadamente 0,7, si no podemos dejar este valor, es igual a la raíz de 2 sobre 2. Bueno, en este caso vamos con otro ejemplo, calcular la derivada para la función en la dirección que nos forman los puntos P y Q. Fíjense que acá nos dice que el vector es en la dirección de P a Q. Entonces, ¿qué necesitamos? Al igual que antes, voy a necesitar las derivadas de primer orden para la función, las derivadas parciales. Vamos a calcular con la derivada respecto a x, que va a ser menos i menos 1, menos i menos 1. Aquí lo que hice es evaluar en el punto, siempre va a ser en el punto P, que es el punto de inicio del vector, el punto P. Evaluamos en el punto P y vamos a tener, como i es menos 1, nos va a quedar menos menos 1, o sea, 1 positivo, menos 1 es 0. La derivada respecto a i va a ser menos x más 4i. Y vamos aquí también, evaluamos en el punto P, y vamos a tener menos 2 más 4 por menos 1, o sea, menos 2 menos 4 es menos 6. Ya tengo las derivadas, y después vamos a definir el coseno y el seno. ¿Qué podríamos hacer? Tal vez buscar el ángulo que tiene ese vector, pero también nosotros habíamos visto al principio, por Pitágoras, no sé si acá puse el gráfico, no, pero vamos a hacerlo, podría haber puesto el gráfico que tenemos al principio. Vamos a hacer así. Supongamos que este es el punto P, este es el punto, no son estos, ¿no? Estamos haciéndolo este es nuestro vector. Supongamos que es el vector. En ese caso vamos a tener, esto es delta X, esto es delta Y. Por Pitágoras nosotros podemos conocer, entonces, sabemos que el coseno de un ángulo es igual al el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, delta X sobre, esto también me olvidé de escribir, acá se los vamos a poner, esto sería delta S, o sea, el módulo del vector nos va a dar esa hipotenusa que tenemos ahí para este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar para eso el módulo del vector. Y antes del módulo, ¿qué necesito? El vector. Teníamos los puntos, vamos a definir el vector. Entonces, para la componente en X,
vamos a tener, obviamente, la coordenada del punto Q menos la coordenada del punto P. 1 - 2 por I más, en este caso ahora vamos con la componente en I, que va a ser 3 menos -1. O sea que nos va a quedar el vector dirección es menos I más 4J. Entonces, -1 y 4 son las componentes, son delta X y delta Y, respectivamente. El módulo del vector por Pitágoras también. ¿Cómo que tenemos el módulo? Si esto es 1 - 1 y esto es 4, obviamente para conocer la hipotenusa de este triángulo rectángulo también lo hacemos por Pitágoras. La raíz cuadrada, entonces, delta x al cuadrado más delta y cuadrado. Reemplazamos con esos valores y vamos a tener 1 más 16. O sea que el módulo de ese es la raíz de 17. Y como habíamos dicho antes, las razones trigonométricas, el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, delta x sobre delta s. Como delta x es -1, delta s, raíz de 17. Para el seno de alfa, delta y sobre delta s. O sea que esto nos va a quedar 4 sobre la raíz de 17. Entonces, ahora sí, ya tengo acá, vamos con los datos, tenemos las derivadas parciales para reemplazar, y acá tengo el coseno y el seno para reemplazar. Entonces reemplazamos directamente en la ecuación. No es que muchas veces cometen este error, tengan cuidado, muchos me ponen el coseno de -1 sobre la... No, no, en realidad el coseno de alfa ya es este valor, ya lo hicimos, ya pasamos por arriba, ni siquiera me puse a ver cuál es el ángulo que forma el vector. Yo ya sé que por las razones trigonométricas, esta expresión coseno de alfa va a ser igual a -1 sobre la raíz de 17. Y lo hicimos por Pitágoras sin tener que calcular cuál es el ángulo. Entonces, reemplazamos. La derivada con respecto a x es 0. El coseno de alfa es -1 sobre la raíz de 17. Más, o sea, pero igual, este término se nos anula. La derivada respecto a y es -6 por el seno de alfa, que es 4 sobre la raíz de 17. O sea que la derivada, en este caso, va a ser igual a -24 sobre la raíz cuadrada de 17. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, en este caso vamos con otro caso más que nos pide calcular la derivada direccional de la función z igual a x cuadrado más 4x por y en un determinado punto y nos dice en la dirección de la tangente a la curva igual a x cuadrado sobre 2 menos x sobre 2 menos 1. O sea que nos está pidiendo la dirección de la tangente de esta curva en el punto P. Entonces, nosotros ya sabemos, que para encontrar eso lo que tenemos que hacer es derivar a la función. Nosotros sabemos que la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente en el punto en el cual estamos calculando. Entonces, esto sí es una función de una sola variable, vamos a derivar a la función, y cuando derivemos vamos a tener, para el primer término vamos a tener 2x sobre 2, donde los dos se van a simplificar, nos va a quedar solo x, menos un medio. O sea, x menos un medio. Si ahora lo evaluamos a esto en el punto P, vamos a tener menos un medio, o sea, -1. Es el valor de la pendiente de la recta tangente. Nosotros necesitaríamos el ángulo. Entonces, como sabemos que la derivada es igual a la tangente trigonométrica del ángulo, o sea, la tangente de este ángulo es igual a -1. En lo que vimos antes, teníamos que para el ángulo de 45 grados, la tangente era igual a 1. Entonces, para un ángulo de 3/4 pi, la tangente va a ser -1. Entonces nos dices, para la tangente de alfa sea igual a -1, si yo despejo alfa de acá, alfa es igual al arco tangente de -1, esto va a ser igual a 135 grados, o sea, 3/4 pi. Entonces, de esta forma, nosotros encontramos, todo esto fue solo para, para poder tener la dirección, para poder saber. Es como si acá nos diría, en lugar de tener todo esto,
nos diría en la dirección de alfa igual a 3 cuartos pi. Pero nos dice de esta forma, nos dice en la dirección de la tangente a la curva igual a... Entonces nosotros tuvimos que buscar el ángulo. También podría habernos dicho en la dirección normal, entonces podría haber sido en lugar de 135 grados, le tendríamos que haber sumado tal vez 90 grados más, porque esa sería la dirección normal. Entonces tenemos que prestar atención a lo que nos está diciendo el enunciado o el ejercicio. Bien, entonces tenemos ya el ángulo, ya tengo el ángulo, vamos a calcular. Obviamente necesitamos las derivadas, como vimos hasta ahora, siempre necesitamos las derivadas respecto a x y respecto a y. Derivamos a la función, en este caso vamos a tener 2x más 4y. Si la evaluamos a esto en el punto P, nos va a quedar entonces 2 por menos un medio más 4 por menos 5 octavos, y esto nos va a dar menos 7 medios. Esa es la derivada respecto a x. Para la derivada respecto a y, vamos a tener 4x al derivar. 4 por menos un medio es menos 2. Tengo el valor de las derivadas, tengo el ángulo, entonces la derivada direccional va a ser igual a menos 7 medios del coseno de 3 cuartos pi más menos 2 por el seno de 3 cuartos pi. El coseno y el seno de 3 cuartos pi lo vimos en el primer ejemplo, casualmente, o sea que aquí nos quedaría menos, acá podríamos simplificar, nos quedaría menos 7 medios menos 2 de lo mismo, o sea que sería más 7 medios más 2 de la raíz de 2 sobre 2. Eso es igual, si hacemos la suma, 7 medios más 2, o sea que vamos a tener 7, voy a escribirlo acá, vamos a tener 7 medios de la raíz de 2 sobre 2, o podríamos ponerlo así, si sacáramos factor común 2, menos 2 más 7 medios. Menos 2 más 7 medios, o sea que acá tendríamos menos 4 más 7 sobre 2 por la raíz de 2 sobre 2. Esto nos quedaría entonces 3 medios por la raíz de 2 sobre 2, que serían 3 cuartos por la raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué hago todo esto? Porque si nosotros no tenemos, como ahora, yo por ejemplo en este momento no tengo la calculadora, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que sumar, lo voy a sumar las fracciones buscando un denominador común. Eh, no voy a ponerme a buscar los decimales. Obviamente, vamos a sumar las fracciones y a obtener el resultado final como una fracción. Profe, en caso Sí, de tener la calculadora, ¿se pueden usar sí, directamente los ángulos? Sacar un valor exacto. sí, sí, o sea, sí, sí, si tienen la calculadora, sí, Profe, ¿no es que en el sí. parcial no se puede usar la calculadora? Lo vamos a ver a eso, todavía no lo definimos, pero ustedes siempre ténganla, siempre la llevan. Yo igual les voy a decir antes, yo creo que la vamos a usar. Ah, bueno. Pero bueno. Como todos estos ejercicios, digamos, siempre, normalmente no dejamos, no permitimos que usen la calculadora, entonces por eso es que tenemos todos ejercicios con por ahí números que sean bastante simples o para que puedan, digamos, sumar fácilmente, digamos, que no sea nada complejo, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejemplo. En este caso nos dice calcular en qué dirección en el punto de coordenadas 1, 1 se anula la derivada de esta función. Entonces, para eso tenemos que buscar cuándo la derivada, para que se anule, en qué ángulo la derivada es igual a cero. O sea, si nosotros tenemos la derivada de la función en una determinada dirección, es igual a la derivada de x por el coseno de alfa más la derivada de y por el seno de alfa. Y nos dice que en qué dirección se anula, o sea, cuándo esto es igual a cero. Obviamente, la derivada con respecto a x y con respecto a y la puedo encontrar en el punto 1, 1. Lo que me va a faltar entonces eso es lo que me está pidiendo. ¿En qué dirección? ¿En qué ángulo se anula? Entonces, vamos a necesitar las derivadas con respecto a x y a y,
la derivada de la función con respecto a x. En este caso tenemos el logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Acuérdense que para derivar el logaritmo vamos a tener el logaritmo de, esto sería lo mismo que tener logaritmo de x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Las derivadas del logaritmo, bueno, esto lo vimos cuando repasamos un poco. Acuérdense que la derivada del logaritmo de u, que es igual a u' sobre u. Entonces vamos a tener, su derivada va a ser la derivada de ese argumento, o sea, 1/2 de x cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2 por 2x, en este caso, porque estoy derivando con respecto a x, donde esto se nos va a simplificar sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea que acá nos quedaría x, como esto tenemos este argumento a la menos 1/2, es lo mismo que tener esa raíz cuadrada en el denominador. Entonces, una raíz en el denominador, o sea, se van a simplificar, nos va a quedar la misma raíz cuadrada al cuadrado, con lo cual nos queda x cuadrado más y cuadrado. Eso es el primer término. Después tenemos acá x por y cubo. O sea que acá nos vamos a tener que agregar también, vamos a ponerlo, agregarlo ahí, vamos a poner así igual, más entonces, esto es el primer término, y cubo. O sea acá, más y cubo. Bueno, ¿cómo, en qué punto se anula? No, nosotros estamos buscando en qué dirección se anula. O sea, nosotros estamos calculando para ese punto en qué dirección se anula la derivada. O sea, yo acá, este es el plano, estoy en el punto 1, 1, yo tengo que ver si se anula en esta dirección, en esta, en qué dirección, yo estoy parado ahí, en qué dirección la derivada va a ser cero. Yo O tengo que buscar sea, en qué dirección. se refiere al ángulo, digamos. Sí, por eso despejé y nos quedó alfa, en lo que les expliqué antes. Cuando hablamos de dirección, hablamos de un ángulo, de un vector. Bueno, reemplazamos entonces en el punto 1, 1, o sea que vamos a tener aquí 1 sobre 1 más 1, que va a ser 2, o sea, 1/2 más 1. 1/2 más 1, 3/2. La derivada respecto ahí, hacemos lo mismo que antes, va a quedar igual, solamente que ahora el numerador va a ser y. Y el otro término nos va a quedar, la derivada del otro término nos va a quedar 3x por y cuadrado. A esto también, reemplazamos en el punto 1, 1, evaluamos estas derivadas en el punto 1, 1 y vamos a tener 1/2 más 3. O sea, 1/2 más 6/2 son 7/2. Bien, decíamos que esto tenía que ser igual a 0, porque nos dicen qué dirección se anula la derivada del. Entonces, tenemos las derivadas calculadas en el punto 1, 1. Como esto tiene que ser 0, nos va a quedar entonces, por ejemplo, este término, o cualquiera de los dos, lo podemos llevar al segundo miembro, nos va a quedar 3/2 del coseno de alfa igual a menos 7/2 del seno de alfa. Acá podemos simplificar esto y esto. Y ahora vamos a seguir despejando y nos va a quedar seno de alfa sobre coseno de alfa, que es igual a menos 3/7. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Tangente de alfa que es igual a menos 3/7. Si nosotros acá despejamos alfa, alfa es igual a arco tangente de menos 3/7. Obviamente acá no estamos hablando de un ángulo notable, así que vamos a usar la calculadora. Arco tangente de menos 3/7 es menos 23,2 grados. Quiere decir que a partir de ese punto, que era el punto 1, 1, en menos 23 grados más, vamos a suponer que lo estoy haciendo, que lo estuviera haciendo bien, este es alfa, en esa dirección la derivada entonces se anula. Pero si se anula en esa dirección, también se anula en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. Es decir, que si yo acá sumo 90 grados, también la derivada se va a anular. Esto lo vamos a ver después con otro gráfico. O sea que si yo acá sumo 90 grados, o sea, en 156 grados también se anula.
Y si quisiéramos, o el ejercicio nos diría en la derivada direccional máxima o mínima, en ese caso, perdón, acá eran 180 grados, ¿no? Le sumamos 180, no 90. Si a ese ángulo donde se anulan vamos a tener, a los 90 grados, vamos a tener derivada direccional máxima y en la dirección opuesta, la derivada direccional mínima. Esto ya lo vamos a ver mejor cuando veamos gradiente. Pero bueno, acá lo que nos importaba es qué teníamos que calcular, en qué dirección se anulaba la derivada. Bueno, en menos 23 grados, pero también si nosotros sumamos 180 grados, en la misma dirección, en sentido opuesto, también se anula, o sea, en 156 grados. Acá hay un ejemplo, no, esto no tienen mucho en la guía, creo que dará uno solo, pero se puse por las dudas. No usamos generalmente los cosenos directores, o no tenemos ejercicios nada de eso, pero siempre puede aparecer alguno, entonces para que sepan cómo resolver. Eh, Tenemos que calcular la derivada de una función u, una función de tres variables, 2x cuadrado más y cuadrado menos 3z cuadrado, en el punto 721, en la dirección del vector 6i más 3j más 2k. Entonces acá nosotros vamos a calcular la derivada direccional por cosenos directores, que va a ser igual a la derivada de u respecto a x por el coseno de alfa, más la derivada de u respecto a y por el coseno de beta, y la derivada de u respecto a z por el coseno de gamma. Ya vamos a ver cómo buscamos esos valores. Calculamos las derivadas de u en el punto P, o sea, la derivada de u respecto a x, que es igual a 4x. Evaluamos en P, o sea, 4 por 7, 28. La derivada con respecto a y, que es 2i. Al reemplazar a la i con 2, tenemos 2 por 2, que es 4, y derivada con respecto a z, que es menos 6z. Reemplazamos con 1 o multiplicamos con 1, que es menos 6. Usamos los cosenos directores porque en este caso, cuando estamos con una función de tres variables independientes, es la forma, digamos, la única forma que tenemos para calcularlo. Podríamos haberlo usado antes, cuando hacíamos de dos variables, reemplazar al seno por el coseno de beta, pero tendríamos que haber hecho algunos otros cálculos y es más, es agregarle digamos, agregarle como más complejidad o agregarle un cálculo extra que no tiene sentido. Cuando estamos en funciones de tres variables independientes, no nos queda otra que hacerlo con los cosenos directores. Entonces, tenemos las derivadas y vamos a buscar el módulo de ese vector en el espacio. Al igual que como en el vector que estábamos antes en el plano, ese vector de dos componentes, acá también. La forma es la misma. Vamos a raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, más la componente de z al cuadrado. O sea, tenemos aquí 36 más 9 más 4. Y esto es 49. La raíz cuadrada de 49, que es 7. ¿Cómo vamos a buscar entonces el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma? Tenemos el módulo, el coseno de alfa es igual a delta x sobre delta s, o sea, 6 séptimos. El coseno de beta va a ser igual a delta y sobre delta s, que es 3 séptimos, en este caso, y coseno de gamma va a ser igual a delta z sobre delta s, 2 séptimos. Obviamente, delta x, delta y, delta z son los coeficientes, o las componentes, perdón, del vector s, del vector dirección. Entonces ahora sí, tenemos las derivadas evaluadas en el punto P, tenemos los cosenos directores, reemplazamos solamente y vamos a tener 28 por 6 séptimos, más 4 por 3 séptimos, menos 6 por 2 séptimos. El primer término nos va a quedar 24, en el segundo término que vamos a tener 12 séptimos y en el último menos 12 séptimos. Como estos dos términos, uno suma y el otro resta y son iguales, nos va a quedar entonces que la derivada es igual a 24. Bueno, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Seguimos con gradiente? Después, al final, cuando terminemos de Sí, hacer un par profe. de ejercicios, voy a mostrarle algo en GeoGebra que yo creo que les va a ayudar a ir entendiendo un poco más y seguramente lo van a reforzar más cuando lo vean. No sé si ya llegaron a verlo con ANSI, pero seguro lo van a reforzar más. Em,
Bien, uy, la derivada, como veíamos recién, lo voy a escribir acá, vamos a poner la derivada de la función es igual a la derivada con respecto a x por el coseno de alfa más la derivada con respecto a y por el seno de alfa. Y el producto escalar de dos vectores, el producto escalar de dos vectores se puede escribir, por ejemplo, en este caso, si nosotros tuviéramos que un vector estuviera definido por las derivadas y el otro vector por el coseno y el seno de alfa, si nosotros a esto hacemos el producto escalar de estos dos vectores, nos va a quedar esta expresión. La derivada con respecto a x por el coseno de alfa más la derivada de z respecto a y por el seno de alfa. O sea que yo la derivada direccional la puedo expresar como el producto escalar de esos dos vectores. Lo que vamos a ver de esos dos vectores es que lo vamos a definir y vamos a decir que este primer vector, ese vector que está formado por las derivadas parciales, es el que vamos a llamar el vector gradiente, y lo podemos generalmente encontrar definido con el símbolo, este símbolo que tenemos acá, nabla o gradiente de z. Entonces, este vector gradiente está formado por las proyecciones sobre los ejes coordenados de las derivadas parciales, o sea, los valores de las derivadas parciales de la función eh, son las proyecciones entonces sobre los ejes coordenados. Ese va a ser nuestro vector gradiente. Las componentes son la derivada de x, la derivada de y. El otro vector, el que está formado por coseno de alfa, seno de alfa, o sea, vamos a llamarle ese, vamos a ponerlo acá, lo voy a escribir para que quede claro. Así como tenemos el vector gradiente, vamos a tener el vector, uy, no quería, acá. Ese vector, que en realidad es un versor, coseno de alfa por el versor y más seno de alfa por el versor j. Es un versor, es un vector unitario en la dirección del vector s. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es un versor? Si nosotros tenemos hacemos por ejemplo el módulo, siempre nos va a dar 1. Si la componente es coseno de alfa, seno de alfa, vamos a hacer acá. El módulo de ese vector unitario va a ser igual. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. O sea que, de acuerdo al ángulo que siempre tengamos, nosotros sabemos por Pitágoras que coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo es 1. O sea, no importa ni siquiera cuál sea el ángulo, sea 15, sea 20, sea eh, menos 30, siempre vamos a tener este vector, este versor, siempre va a ser su módulo, va a ser igual a 1. Es un vector unitario. Entonces, la derivada direccional la podemos expresar también de esta forma. Es lo mismo. El vector gradiente, el producto escalar del vector gradiente por ese vector unitario es lo mismo que estuvimos escribiendo hasta recién, nada más que, digamos, expresado de otra forma. Pero es exactamente lo mismo porque de ahí partimos. Dijimos que el producto escalar de estos dos vectores nos da lo mismo que estuvimos aplicando hasta la diapositiva anterior. Lo que vamos a ver más adelante es en realidad para qué puntualmente vamos a usar el vector gradiente. Eso es lo que más nos interesa acá. Entonces, dicho esto, ya sabemos que la derivada direccional la podemos expresar de esta forma, derivada del vector gradiente por el versor unitario. Entonces vamos a calcular la derivada direccional en el punto P en la dirección de este vector para la función. Entonces, ¿qué parece? Para eso que necesitamos, de acuerdo a lo que vimos recién, vector gradiente por el versor unitario. El vector gradiente era un vector formado por las derivadas parciales, entonces necesito las derivadas parciales de primer orden. Derivo con respecto a x, es 5x cuarta, reemplazo en el punto P y esto nos da 5. Derivada respecto a y va a ser menos 10. Evaluamos en P y es menos 20. O sea que este es nuestro vector gradiente. La componente en x, la componente en y es 5 y menos 20. Tenemos el vector gradiente y lo que nos falta es ese versor. Si ya tengo el vector S, el versor vamos a buscar el vector unitario, que está en la dirección de S. Para eso voy a necesitar el módulo del vector. El módulo que va a ser igual a
la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16 más 9 es 25. La raíz cuadrada de 25, 5. Tengo el módulo, entonces el versor va a ser igual al vector sobre ese módulo. O sea que nos va a quedar las componentes. Acuérdense que ese vector, las componentes es coseno de alfa por i más seno de alfa j. Fíjense acá cómo nos queda. 4 quintos y 3 quintos. O sea que nos está diciendo que el coseno de alfa es igual a 4 quintos y que el seno de alfa es igual a 3 quintos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hacemos el producto escalar, el gradiente por el versor. O sea, tengo acá 5y menos 20j, vector gradiente, el versor, producto escalar, o sea que nos quedaría 5 por 4 quintos, o sea, lo escribo acá encima, esto es la derivada respecto a x por el coseno de alfa, más, ahora tengo menos 20, que es la derivada respecto a y, por 3 quintos, que es el seno de alfa. Estamos diciendo exactamente lo mismo, estamos haciendo lo mismo que antes. Entonces, definitivamente vamos a tener 5 por 4 quintos más menos 20 por 3 quintos. Cuando simplifiquemos nos va a quedar el primer término 4 y el segundo término acá nos va a quedar menos 4 por 3, o sea, menos 12. 4 por menos 12 es menos 8. Bien, vamos a buscar la función z, dada esta función, a encontrar la derivada direccional en el punto P para alfa igual a pi sobre 4. Vamos a buscar entonces esa derivada. Necesito las derivadas parciales. En este caso va a ser 2x más y. Valuamos en el punto P, o sea, 2 por 1 más 2, o sea, 2 más 2, 4. Y la derivada con respecto a y, que va a ser 2y más x. Valúo en el punto P y nos va a quedar 5. Tengo las derivadas parciales. O sea que el vector gradiente, que está formado por las derivadas parciales, nos va a quedar 4y más 5j. Vamos ahora con el vector, el versor, en realidad. Recuerden ustedes, como vimos recién, el versor es, las componentes del versor son el coseno de alfa y el seno de alfa. O sea, el coseno en este caso de pi sobre 4 y el seno de pi sobre 4. Como vimos en esa tablita de las razones trigonométricas para ángulos notables, cuando teníamos un ángulo de 45 grados, el coseno era la raíz de 2 sobre 2 y el seno era la raíz de 2 sobre 2. Entonces, ahí ya tenemos el versor. Hacemos entonces el producto escalar, vector gradiente por el versor, y vamos a tener, fíjense acá, la derivada respecto a x por el coseno de alfa, más la derivada respecto a y por el seno de alfa. Estamos escribiendo lo mismo de otra forma, pero es exactamente igual. 4 por la raíz de 2 sobre 2, más 5 por la raíz de 2 sobre 2. O sea que acá tendríamos 9 raíz de 2 sobre 2. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que más importante que nosotros vamos a usar el vector gradiente. Nosotros podemos expresar, seguimos buscando igualdades hasta ahora. Miren todo lo que vimos hasta ahora para definir a la derivada direccional. Otra forma de definir a la derivada direccional. Acá nosotros tenemos un producto escalar de estos dos vectores, el gradiente y el versor en la dirección del vector S. El producto escalar, nosotros también lo podemos expresar, ustedes lo habrán visto en álgebra. El producto escalar también se puede expresar como el producto de los módulos de esos dos vectores por el coseno del ángulo que hay entre ellos, entre los dos vectores. Entonces tendríamos el módulo del vector gradiente por el módulo del versor por el coseno de phi, en este caso, que es el ángulo que tenemos entre el vector dirección y el vector gradiente. Como este es un versor, el módulo de un versor es igual a 1.
Entonces nos va a quedar que la derivada direccional es igual al módulo del vector gradiente por el coseno de phi. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ver qué sucede en diferentes situaciones que se nos presentan. Cuando phi es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que el vector gradiente se proyecta totalmente sobre el vector dirección, ¿sí? Que lo vamos a tener en esta dirección. En ese caso, el coseno de 0 es 1. Entonces, lo que vamos a tener ahí, que la derivada direccional va a ser igual al módulo del vector gradiente. Y esto es lo que nosotros conocemos como la derivada direccional máxima. O sea, en esa dirección, en la dirección del vector gradiente, nosotros vamos a tener el máximo crecimiento de la función. Obviamente, si nosotros en esta dirección tenemos la derivada direccional máxima, en esa misma dirección, pero en sentido opuesto, ahora, vamos a ponerlo con otro color, acá. Esta era, en este sentido vamos a tener derivada direccional máxima, entonces en la misma dirección, pero sentido opuesto, vamos a tener la mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo crecimiento de la función se da en la dirección contraria. Fíjense acá, cuando el coseno es 180 grados, y nosotros acá estamos en cero, o sea, decimos que el ángulo entre los dos, entre vector gradiente y dirección, son iguales. Se proyecta uno sobre el otro. Entonces el ángulo es cero, coseno de 0 es igual a 1, nos queda únicamente el módulo del vector gradiente. Cuando estamos en la dirección opuesta, el sentido opuesto, perdón, 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Entonces, acá que tenemos el módulo por menos 1. O sea que derivada direccional mínima va a ser igual a menos el módulo del vector gradiente. Y ahora en las direcciones perpendiculares, o sea, a 90 y 270 grados, el coseno de 90 es 0, el coseno de 270 es 0, con lo cual se anula. Quiere decir que en las direcciones perpendiculares a la dirección de máximo crecimiento, la derivada va a ser nula. Es decir, que no va a haber crecimiento en las direcciones perpendiculares. Bueno, dicho esto, entonces vamos a verlo con un ejercicio. Dada la función z igual a x quinta menos x por y cuadrado, en el punto P, en hallar la dirección de máximo crecimiento, dijimos recién que la dirección de máximo crecimiento es la dirección del vector gradiente. Entonces, para el vector gradiente, ¿cómo nosotros definimos el vector gradiente? Con las derivadas parciales. Buscamos las derivadas parciales. Derivada parcial de z respecto a x, que es 5x cuarta menos y cuadrado. Evaluamos en P, o sea que acá nos quedaría 5 por 1 menos 4, o sea, 5 menos 4, que es 1. Derivada respecto a y es menos 2xy, evaluamos en el punto P y da menos 4. O sea que el vector gradiente es igual a y menos 4j. O sea, en esta dirección, yo estoy acá, en el punto 1, 2. Imaginemos que estamos en el plano. En el punto 1, 2. Por arriba tenemos la superficie y a partir de ahí veremos en qué dirección deberíamos movernos para que el crecimiento sea lo mayor posible, o lo más rápido posible, en realidad, no lo mayor, sino lo más rápido. En el punto 1, 2, desde ese punto, si nosotros nos movemos en la dirección y menos 4j, o sea, acá estamos en el punto 1, 2, vamos a tener delta x, que es 1, acá tenemos 1, delta y, que es menos 4. Entonces, en esa dirección va a estar el vector gradiente. Podríamos buscar el ángulo también. No es necesario. Si nos pide la dirección de máximo crecimiento y no tenemos la calculadora, si nosotros expresamos esto, ya estamos expresando el vector, ya estamos diciendo la dirección y sentido. No nos hace falta usar la calculadora para buscar alfa. ¿Lo podemos hacer si la tenemos? Sí, pero ya de esta forma, con el vector ya estamos diciendo todo. Entonces, si quisiéramos el ángulo, sabemos que la tangente de alfa de ángulo va a ser igual a delta y sobre delta x. Las componentes del vector, menos 4 sobre 1. O sea que alfa es igual al arco tangente de menos 4 y esto es igual a aproximadamente menos 76 grados, que es lo que ustedes ven acá. Esto sería la primera parte donde nos dice cuál es la dirección de máximo crecimiento. Después nos pide la derivada direccional máxima.
como vimos en la diapositiva anterior, la derivada direccional máxima es igual al módulo del vector gradiente, porque vamos a tener en la dirección de máximo crecimiento el vector gradiente, con lo cual, con el módulo del vector vamos a tener cuál es la derivada direccional máxima, o sea, un valor, un número. Entonces, la derivada direccional máxima igual al módulo del vector gradiente. El módulo del vector gradiente, sus componentes 1 y menos 4. Reemplazamos entonces aquí y vamos a tener que es igual a la raíz cuadrada de 17. Esta sería entonces la derivada direccional máxima. ¿Qué quiere decir? Si en esta dirección, desde el punto 1, 2, en la dirección del gradiente vamos a tener el máximo crecimiento, o el mayor, sí, el máximo crecimiento de la función, la derivada nos dice con qué ritmo se produce ese crecimiento. Y ese crecimiento vamos a decir que se produce, no sabemos en qué unidades o de qué puntualmente estamos trabajando, cuál es la superficie, si estamos hablando de temperatura, si estamos hablando de distancia. eh, pero en este caso, la derivada direccional máxima lo que nos está diciendo es el ritmo en el cual se produce ese crecimiento, que para este ejemplo sería la raíz cuadrada de 17. Por último, nos dice dirección donde el crecimiento es nulo. Y ahora, nosotros sabemos que en las direcciones perpendiculares vamos a tener el crecimiento nulo, es decir, que la derivada direccional es cero. Entonces, si aquí nosotros teníamos, obviamente, menos 76 grados, si sumáramos 90, si sumáramos 270, tendríamos los ángulos correspondientes. Pero también podemos encontrar el vector. Supónganse que no tenemos el ángulo, tenemos el vector. También, como ustedes vieron, en algún momento en álgebra, tenemos por los vectores perpendiculares el producto de dos vectores que son perpendiculares tiene que ser igual a cero. Entonces, nosotros tenemos uno de los vectores, que es i menos 4j. Vamos a buscar cuáles serían las componentes del otro para que esto sea cero. Entonces, 1 menos o más, vamos a dejar acá el valor, y menos 4 es lo que nosotros son las componentes del vector gradiente. 1 menos 4. Lo que necesitamos es darle valores para que esto nos dé cero. Siempre se usan los mismas componentes. Entonces acá tendríamos, obviamente, que vamos a tener 4 y 1, o sea que quiere decir que en el vector 4i más j, esto se anularía, sería una de las direcciones donde la derivada se anula. Fíjense que acá tengo 4 por 1, 4, menos 4 nos da 0. Desde este punto, si nosotros tomamos 4, vamos 4 unidades, delta x, 1, acá tengo 4, y 1, tendríamos exactamente ahí 90 grados. Otro valor podría ser, vamos a tener obviamente 2, el otro podría ser menos 4, menos 1. Acá nos quedaría 4 positivo, no, perdón, este no es. Menos 4, está bien. Menos 4, más 4 también nos queda 0, entonces menos 4i menos j, también en ese vector también se van a anular entonces el producto escalar de estos dos vectores. Con lo cual, si vamos desde el punto P, menos 4, 1 en i, menos 1 en i, también vamos a tener acá los 180 grados. Bien, entonces, tenemos el vector gradiente, ¿en qué direcciones se anulan? Podemos encontrarlo entonces en las direcciones perpendiculares, sabemos que se va a anular y podríamos buscarlos de esta forma. 4i más j y menos 4i menos j. Si tuviéramos, por ejemplo, directamente el ángulo, solamente es sumarle 90 grados, como dice acá, 90 grados o 270, y en esas dos direcciones es donde se va a anular. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto? Sí, profe. Bueno, bárbaro.
Este es como un ejercicio más de aplicación, pero es muy simple si prestamos atención a lo que nos dice. Que la temperatura en grados centígrados sobre la superficie de una placa metálica está dada por la siguiente ecuación, donde X e Y se miden en centímetros. O sea, las dos variables independientes, que en este caso son X y Y, se van a medir en centímetros. Y nos pregunta, dice que desde el punto 2 menos 3, ¿en qué dirección crece la temperatura más rápidamente? Esa sería la primera pregunta. Y la otra es, ¿a qué ritmo se produce este crecimiento? Entonces, con lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cómo respondemos la primer pregunta? ¿Qué cálculo hacemos? ¿Cuál sería la dirección en la que la temperatura crece más rápido? Hay que calcular el vector gradiente. Bien, el vector gradiente. Entonces, nosotros siempre acuérdense que la dirección, el vector gradiente nos da la dirección de máximo crecimiento. Entonces, vamos a calcular el vector gradiente para esta función en el punto 2 menos 3. Buscamos las derivadas con respecto, o sea, de la función t con respecto a x. Acá tenemos 20, la función es 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, o sea que su derivada es menos 8x, valuado en el punto 2 menos 3, o sea, vamos a reemplazar con 2, a la x nos va a quedar menos 8 por 2 es menos 16. La derivada respecto a y es menos 2y, valuando en el punto, menos 2 por menos 3, 6. O sea que, ¿en qué dirección crece la temperatura más rápidamente? Menos 16i más 6j. Quisiéramos buscar el ángulo, lo buscamos. No tenemos calculadora, no importa, ya estoy expresando con este vector en qué dirección y sentido la temperatura crece más rápidamente. ¿Cómo responderíamos a la siguiente pregunta que dice a qué ritmo se produce este crecimiento? Con el módulo, como dicen en el chat, exactamente. Si esta es la dirección de máximo crecimiento, con el módulo de este vector voy a tener el ritmo al que se produce. O sea, la derivada direccional máxima es la que me dice el ritmo, me dice cuál es, cómo es la velocidad en la que se produce ese crecimiento. Entonces, perdón. El módulo del vector gradiente en este caso va a ser igual a la raíz de menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado, nos quedaría la raíz cuadrada de 292. Esto aproximadamente es 17,1. Fíjense ahora cómo ponemos grados centígrados sobre centímetro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un diferencial que es temperatura sobre un diferencial de ese que estamos hablando de distancia cuando hablamos del vector S. Nosotros estamos midiendo a ese o ese vector en función de sus componentes que son X e Y. X e Y están en centímetros, como nos dice el ejercicio. Entonces, las unidades aquí van a ser grados centígrados sobre centímetros. Y eso es el ritmo. Quiere decir que en esta dirección, que es la del vector gradiente, si yo me dirijo en esa dirección, la temperatura va a ir creciendo 17 grados por cada centímetro que nos movamos. Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿Sí? Bueno, a ver, para que aprovechemos un poco el tiempo. Mientras, yo quiero buscarlo de GeoGebra para mostrarles algo, pero me gustaría que ustedes resuelvan este primer ejercicio, que es bastante completo, eh, que resuelvan ese primer ejercicio que es bastante, bastante simple, digamos, con lo que hicimos hasta ahora. Cualquiera de estos ejercicios los pueden hacer tranquilamente, pero comencemos con este, que es bastante completo, digamos, y simple a la vez. Eh, Mientras yo voy a ir buscando lo que les quiero mostrar en GeoGebra. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, voy a dejar esto. Bueno, vamos a... Y yo diría, son las y 35 más o menos, a las menos 10 por ahí, más o menos, 15 minutos, yo creo que alcanzan 15 minutos, 15 20.
Esto lo voy a bajar un poquito porque quiero buscar lo otro. Les dejo compartido para que lo puedan ver.
¿Todos terminaron? Ay, justo le estaba escribiendo. Me acordaba que hoy eh, Pues... era, era yo, profe, le quería mostrar el No, no hay resultado. problema. ¿Lo puedes escribir de nuevo? Eh, ¿Qué es esa la respuesta? Claro, esa era la respuesta, Ah, esa era mi derivada direccional que me ahora la da. vemos total. Ahora la Ah, pongo bien. ahora pongo comparto y vemos cada uno. Este archivo también se los voy a subir, se los voy a cargar. Em, y entonces ustedes tienen que calcular para esta función la derivada direccional para alfa que era igual a 30, el gradiente, la derivada direccional máxima y mínima, todo para en el mismo punto, en el punto -2, 3. Entonces, bueno, imagino que calcularon las derivadas parciales, que las vamos a necesitar, la derivada respecto a x, -15, y la derivada respecto a y, que nos daba 36. Entonces, lo primero que acá nos convendría hacer es calcular el vector, o sea, definir el vector gradiente. Recuerda el vector gradiente que está, sus componentes son las derivadas parciales. Y entonces el vector gradiente nos queda -15 y más 36j. La otra cosa que nos pedía era la derivada direccional máxima y mínima. Como nosotros sabemos que la derivada direccional máxima es igual al módulo del vector gradiente, entonces con las componentes que tenemos del vector vamos a tener la raíz cuadrada de -15 al cuadrado más 36 al cuadrado, y esto nos va a dar 39. La derivada direccional mínima es lo mismo, pero con el signo opuesto, que en este caso va a ser -39. Y después teníamos que calcular la derivada direccional en ese mismo punto para alfa, que es igual a 30. Entonces, como ya el vector gradiente lo tenemos, vamos a ver el versor. Ya tenemos el vector gradiente para ese punto. Fue lo primero que calculamos. El versor. El versor las componentes del versor son el coseno de alfa y el seno de alfa. Como alfa es 30 grados, tenemos el coseno de 30 grados y el seno de 30 grados. En la misma tablita que vimos antes, tenemos que el coseno de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el seno es 1/2. Para ahí por las dudas, para que lo recuerden, coseno de alfa, seno de alfa. Por ejemplo, para una forma rápida de recordarlo, en 0, 30, 45, 60 y 90. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. El seno de 90 grados es 1 y el coseno es 0. Entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Como una forma práctica para que se acuerden. Si dividen todo por 2 y van a ir sumando de a 1. Van a tener la raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. Y en el último espacio, que sería 90 grados, es porque es igual a la raíz cuadrada de 4 sobre 2. La raíz cuadrada de 4 sobre 2, o sea, es 2 sobre 2, que es 1. Eh, Ahora vamos para el otro lado, para el coseno. Todo sobre 2, raíz de 1, que es 1 obviamente, raíz de 2 y raíz de 3. Entonces, tengo los valores del coseno, el valor del seno, hacemos el producto escalar. Y una vez que resuelvan el producto escalar, van a ver que aproximadamente la derivada en la dirección del ángulo de 30 grados en ese punto es aproximadamente igual a 5. Coseno de alfa más... ¿Cómo? La derivada direccional cuando se usa el coseno de alfa más coseno de alfa. Me imagino que habrás querido poner los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta. Me imagino que eso es lo que habrás querido poner en el... Podríamos acá haber usado los cosenos, el coseno de beta, pero sería el ángulo suplementario, con lo cual habría que calcular ese ángulo. Si nosotros tendríamos que calcular el ángulo, ¿cuál sería beta? Yo generalmente, para que no tengan que hacer un cálculo extra, siempre usan el coseno y el seno. Usamos solamente los cosenos directores por una forma más práctica. Coseno directores cuando tenemos funciones de 3 variables. Bueno, entonces era bastante simple este ejercicio. Eh,
Después, obviamente, les quedan los otros para resolver y los de la guía. Pero bueno, ¿esto entonces quedó claro? Bueno, entonces, les quería mostrar una cosita antes de que terminemos. Déjenme que busque, o sea, ya Profe, lo busqué, pero sí, ¿esa resolución la sube? sí. Ah, Ahí bueno. en este mismo archivo van a estar los otros dos ejercicios. Siempre, no sé si ustedes vieron que siempre les voy cargando los ejercicios complementarios en el aula virtual. Bueno, Este muchas gracias, ejercicio es profe. de los complementarios, así que sí va a estar. Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos esta función, ¿no? Tenemos este paraboloide, un paraboloide elíptico. Vamos a ver cómo sería el vector gradiente, vamos a ver un poco esto. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, cuál es, o la tangente, o no, cuál es el máximo, o en qué dirección se da el máximo crecimiento de la función en el punto 1, 1, este punto que tenemos acá en el plano. Acuérdense que el vector gradiente, todos los vectores nosotros los vamos a definir siempre en el plano, pero después vamos a ver qué es lo que analizamos. Eh, entonces, si nosotros hacemos el cálculo, tenemos esta función, calculamos el vector gradiente en este punto, nos va a quedar gráficamente el vector gradiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, entonces, estamos acá, vamos a ir en esa dirección, se va a dar el máximo crecimiento de la función. Ni en, ninguno, en ninguna otra dirección va a crecer la función más rápidamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahí vamos a tener la máxima, vamos a ver. En esa dirección del vector gradiente tenemos este plano. Ese plano, vamos a tener esta intersección con el paraboloide. En el punto vamos a tener la recta tangente. Entonces, la pendiente de esa recta, de esa tangente, digamos, nos va a indicar el ritmo al que se produce ese crecimiento. Sabemos que en esa dirección nosotros tenemos el máximo crecimiento, pero la pendiente de esa recta tangente nos dice qué tan rápido es ese crecimiento. Entonces, si nosotros estamos en este punto, supónganse que esto es una montaña, estamos parados en este punto, sabemos que, uy, no, no tendría que agarrar ahí está. En esa dirección que nosotros vayamos, como si fuera una brújula, no una brújula, la brújula nos indica el norte, pero ustedes imagínense que tienen una brújula que les indica el vector gradiente, que les dice en qué, desde ese lugar donde ustedes están parados, hacia dónde tenemos la mayor inclinación. Entonces, desde este punto nosotros sabemos que la mayor inclinación, la mayor pendiente la vamos a tener en la dirección esa, en la dirección del vector gradiente. Es decir, que los movimientos que nosotros hagamos, si nosotros vamos subiendo en ese sentido, en esa dirección, vamos a llegar a una altura, digamos, con menores metros que nosotros hagamos, vamos a estar en una altura cada vez más alta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos esquiar, lo que tenemos que estamos esquiando, vamos a buscar donde tenemos la mínima pendiente. Entonces, es en la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque vamos a bajar, no sé si, sería como lo ideal, bajar lo más rápido posible. Entonces, vamos a buscar acá, en esta dirección, que es la dirección de mínima, nosotros vamos a tener el crecimiento que va a ser, o sea, vamos a bajar más rápidamente si nos dirigimos en esa dirección. Ahora, en las direcciones perpendiculares al vector gradiente, que son en estas direcciones, fíjense que si nosotros estamos sobre este punto, vamos a poner acá estábamos en este punto. Si desde ese punto nosotros nos movemos en esas direcciones, ¿sí? En estas dos direcciones, que son las perpendiculares al vector gradiente, la altura no cambia. O sea que si yo desde acá voy en la dirección hacia las direcciones perpendiculares al vector gradiente, siempre me voy a mover en esa misma altura, en esa intersección que ustedes ven ahí. La altura no va a cambiar. Si nosotros nos movemos desde este punto en esas direcciones perpendiculares, la altura no cambia. Por eso decimos que la derivada es nula, no hay no hay una razón de cambio si nos movemos en esas direcciones. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado un poco más claro ahora, un poquito más claro que antes. Bueno, bien, entonces,
Em, la semana que viene em, vamos a ver extremos relativos y extremos condicionados, ¿sí?